Hoy estamos con la licenciada en nutrición, Silvana Rusiti, nuestra nutricionista, que comienza también, como tantas otras personas, el ciclo 2014 entre nosotros. Muy bienvenida, Silvana, gracias por aceptar la invitación de este año también. Sé que te cuesta mucho por todos tus horarios tomarte tu tiempito para ayudar y colaborar en los consejos que una nutricionista debe dar a la teleaudiencia, pero bueno, me parece fantástico el tema que hemos elegido para hoy, dado que se está dando mucho. Sí. Buenas tardes mucho. A todos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, yo decía, el tema del día no lo voy a decir antes de presentarte, pero me parecía que es un tema que, dialogando previamente contigo, hemos decidido llevarlo a la teleaudiencia, dado que antes se creía que la celiaquía era solamente de los niños, y bueno, vamos encontrándonos con distintas situaciones. Entonces, la celiaquía, que es la que vamos a tratar, queridos televidentes, ¿es una enfermedad? Sí, la celiaquía es una enfermedad, es una intolerancia permanente al gluten. El gluten es la proteína de 4 cereales: el trigo, la avena, cebada y centeno. Yo voy a anotar, trigo. Sí. Avena. Son cereales todos. Sí, cebada y centeno. Bueno, no lo consideraba el centeno. Yo por eso decía, cuando miraba los paquetes que tenemos acá a la vista, no importa las marcas, total, nosotros manejamos el programa. En algunos casos yo decía TAC, si es el trigo, solo el trigo, porque dice TAC, ¿cuáles son los otros elementos? Bueno, ahora me entero, es la sigla, TAC. La sigla. Entonces es una enfermedad por intolerancia permanente a esos cereales, digamos, porque el organismo no puede, es una intolerancia, no puede digerirlo. Una vez el intestino del paciente con celiaquía en contacto con la proteína del trigo, avena, cebada o centeno, provoca una intolerancia, provoca una atrofia en el intestino, en la mucosa del intestino, y entonces eso produce malabsorción de nutrientes, ¿sí? Por ejemplo, para dar una imagen, el intestino tiene como vellitos, como... Sí, la mucosa del intestino tiene como microvellosidades, que le dicen borde en cepillo. Esas vellosidades lo que hacen es extender la superficie de absorción, porque en el intestino delgado es donde se absorben la mayor cantidad de nutrientes. Al haber una atrofia en el intestino delgado, al haber una atrofia en esa mucosa, lo que produce es mala absorción, o sea, en los niños se manifiesta por un crecimiento deficitario y desarrollo también, por distensión abdominal. Claro, se ven los niños como hinchaditos. Tienen abdomen hinchado, sí. El abdomen hinchado y parecen delgados también, como si fueran desnutridos. Exactamente, porque no se absorben bien los nutrientes. Entonces, una vez detectado y una vez que el paciente comienza a hacer su dieta libre de gluten, el intestino recupera su mucosa, recupera el borde en cepillo. ¿Se recupera? Claro, una vez que el paciente ya come sin trigo, avena, cebada y centeno, su intestino vuelve a la normalidad y tiene una vida normal. Ahora, ¿es una enfermedad del siglo XXI o toda la vida existió y nadie lo ha entendido, lo ha verificado o ha preguntado? ¿Qué ha pasado? Que es como que recién nos damos cuenta y empezamos a ver en las góndolas todas estas cosas que están acá, que después me gustaría que nos expliques un poquito. No, la celiaquía es una enfermedad que ya viene de años. Lo que sucede es que se dice que en Argentina hay 400.000 pacientes con celiaquía. Esa es la punta del iceberg. Lo que hay por debajo son pacientes subdiagnosticados, y eso es lo que estuvo ocurriendo. Ahora se diagnostica más, hay análisis específicos, hacen gastroendoscopías. Claro, ¿sí? Para completar el análisis. Exactamente, y entonces lo que se va haciendo es
cada vez se ve que hay más pacientes con celiaquía. Dicen que de cada paciente que se diagnostica hay 8 que no está diagnosticado. 8 pacientes sin diagnosticar. El consejo sería entonces un diagnóstico precoz, todas las personas, porque por lo general se dice que desde la niñez es algo que se nace o es una enfermedad crónica que tiene componentes genéticos, pero ¿puede el adulto mayor de golpe aparecerle una celiaquía? Hay una predisposición genética, hay un componente genético. Que se manifiesta, que sí, salta. Después el paciente puede desencadenar, pueden diagnosticarlo, pero generalmente hay un componente genético, sí. Mira vos, la tolerancia, me decías, no hay tolerancia a los 4 cereales. No se tolera la proteína de los 4 cereales. La proteína. Los cereales son alimentos que lo que más contienen son hidratos de carbono, tienen un pequeño componente de proteínas y esas proteínas son las que no tolera el intestino. Fíjate. Son tóxicas, vendría a ser el gluten, el trigo, avena, cebada y centeno. Para los pacientes con celiaquía vendría a ser un veneno, o sea, ellos no pueden comer trigo, avena, cebada, centeno. No puede haber en su dieta. Entonces no es que yo no como harina, yo no como bizcochitos, no como pan, evito las facturas. Entonces con eso se cree que uno ya está evitando es otra la situación. Son 4. Sí, y de son ellos, cereales que se los utiliza a veces como conservantes, como aglutinantes, como gelificantes en alimentos procesados. Por eso hay que ver todas las etiquetas de los alimentos. No solamente decir no como las harinas, sino que hay que fijarse en el etiquetado que tiene que tener el simbolito. Por ejemplo. Sí. Sí, este simbolito que tiene los trigos y que dice sin TAC. ¿Sí? Claro, estas serían unas galletitas, ¿no es cierto? Sí. De arroz. Que la gente por allí dice, pero la galletita de arroz parece que estuviera ingiriendo telgopor. Sí. Pero está evitando un mal aún mayor, ¿no? Exactamente. En general, cuando se detecta la celiaquía, la familia se ocupa mucho en este momento podemos tener mucha información en internet y sobre todo información confiable en las asociaciones. ¿Existe alguna asociación? Sí, hay varias asociaciones. La más conocida es la Asociación Celíaca Argentina, ¿sí? Se la busca en internet. Sí. ¿Cómo es la sigla? Asociación Celíaca Argentina, ACA. ACA. Sí. ACA. Bien, Asociación Celíaca Argentina. Y allí la gente puede encontrarse con otros en su mismo estado y compartir, por ejemplo, cómo listados de alimentos. Listados de alimentos y a la vez que los van actualizando mensualmente y que anualmente ellos hacen un boletín con todos los alimentos. ¿Un boletín? Es una guía anual. Es una guía anual, sí, que tiene alimentos y medicamentos sin TAC. ¿Los medicamentos también? También, porque los medicamentos también, como vieron que tienen excipientes que pueden ser los colorantes o los aglutinantes y eso puede tener algún componente de trigo, avena, cebada. Pero en el prospecto aparece el componente. Aparecen, pero los pacientes deben asegurarse que no tengan ninguno de estas. O sea cereales. Que no es nada sencillo. Y son pacientes que comienzan a investigar mucho, que comienzan a leer las etiquetas y en estas asociaciones también se puede conseguir recetarios. Claro. La gente va reemplazando las harinas tradicionales con harina de arroz, por ejemplo, harina de arroz, harina de fécula de mandioca. Esta es la harina de arroz, que con la harina de arroz al trabajarla, ¿se une como la harina común, la harina de trigo? No, porque son féculas. En realidad yo me estoy expresando mal, son féculas. Tienen esa consistencia como la maicena. Diferente, claro. Entonces la maicena también se puede usar y esta es harina de mandioca, ¿sí? Y generalmente los pacientes con celiaquía, los familiares, la mamá que es la cocinera, sabe que hay una proporción específica para hacer la premezcla de harinas, ¿sí? Entonces ya se puede unir, por ejemplo, aquella que es fécula y esta es harina de mandioca. Con maicena se puede unir. La maicena tiene una proporción tiene específica. Tiene que decir sin TAC la maicena, que es una marca. Sí.
Tiene que decir sin TAC. Dice sin TAC, pero en realidad no tiene porque es maíz. El maíz, el arroz no tienen gluten, así que no hay problema. Pero en general todos los alimentos tienen esa etiquetita que dice sin TAC. Sí. Vamos a repetirlo muchas veces. Sí. El tratamiento entonces es todo lo que no tenga gluten. El tratamiento para la celiaquía es una dieta libre de gluten permanentemente. O sea, es comer por sin siempre. TAC, para siempre. Y que me voy un poquito y vuelvo acá. ¿Y qué pasa con aquellas personas que salen porque no pueden vivir encerrados en su hogar comiendo lo que la mamá le prepara o que uno mismo se prepara? ¿Cómo se hacen? ¿Está tomando conciencia la gastronomía argentina y del mundo en que hay que separar para que no se cruce, no se contamine? Y es una tarea muy difícil, la verdad que es un problema, ese caso es un problema porque no hay educación suficiente en los bares, en los comedores sobre esta problemática. ¿Por qué decís vos que es un problema? Porque la contaminación, ¿qué puede pasar? Porque si yo pido un bife de carne vacuna. Sí. No voy a tener problema, pero ¿dónde estaría el problema? El problema es que hay que tomar medidas higiénico-dietéticas muy estrictas, porque una pequeña partícula que contiene gluten puede intoxicar al paciente, puede perjudicarlo. Quiere decir, un ejemplo, si alguien cocinó una milanesa de carne o de pollo, una suprema, lo que fuere, y en ese mismo recipiente posteriormente se pone a fritar papas. Sí. Se puede unir, ahí puede haber una contaminación cruzada, se puede unir una partícula del pan rebozado de las milanesas con las papas y producir este problema en el paciente. Sí. Por lo general, la sintomatología, ¿cuál es? La sintomatología es intestinal, diarreas, vómitos, distensión abdominal. Algunas veces es el abdomen, claro, sí, hinchazón. El edema. Sí. ¿Se da diríamos en el estómago o más en el abdomen? Y en estómago e intestino, en el intestino porque eso está que no se puede digerir y que provoca esta lesión en el intestino, lo lesiona, lo inflama. ¿Y dolores? Puede haber también, sí. Claro, porque si a veces no hay manifestación de dolor, el paciente no sabe qué es lo que le está pasando. Bien, por ejemplo, acá tenemos un paquete de yerba. Sí. Diríamos, ¿la yerba con gluten? Sí, también. La yerba tiene la etiquetita. Tanto el gluten? El problema es que en el procesamiento, en las fábricas, puede haber algún componente que tenga trigo, avena, cebada, centeno. Entonces, hay que asegurarse de que esto no ocurra y las hierbas la yerba, la mayonesa, el cacao, todo debe tener identificado la etiquetita que no contiene gluten. O sea, los pacientes que tienen celiaquía deben mirar que contenga tenga el sello sin TAC. La mayonesa, sí, por ejemplo, libre de grasas trans, dietética, si no tiene el sello, no significa que está exenta de que tenga gluten. Porque generalmente usan gelificantes. Entonces, gelificantes, colorantes, y en ese componente puede haber trigo, avena, cebada, centeno. Entonces hay que asegurar que no esté. Pero es increíble, o sea que hasta en el colorante puede existir eso que hace que acá, por ejemplo, esto tenemos un polvo para flan, polvo para sabor postre. Un polvo para postre. Acá se ve la textura, tiene color, pero dice sin TAC. Y es una fábrica. Es una fábrica que indudablemente tiene la elaboración diferente a otras. Ya se ve que qué bueno sería que las fábricas solamente trabajen con los ingredientes para celíacos. Es lo que más se busca, pero bueno, como no siempre ocurre eso, los procesamientos, las fábricas que procesan distintos tipos de alimentos tienen la obligación de declarar si el producto tiene o no gluten. Es obligatorio. Es obligatorio. Bueno, ¿y algún consejo en particular? Acá tenemos galletitas también que son unas galletitas que parecen galletitas comunes, pero que dice también sin gluten, sin TAC. Sí. ¿Esto qué sería? Bueno, son galletitas que
como en el mercado tradicional de galletitas de trigo vienen con diferentes sabores, con semillas, acá también tenemos la versión para los pacientes que tienen celiaquía sin TAC y con semillas. Claro, y ahí es donde están las premezclas. Que no aparece el trigo, ni la avena, ni la cebada, ni el centeno. Claro. Y para terminar, licenciada, en el hogar uno debería tener elementos como esas bolsitas y esto que está la distinta mezcla, y puede tratar de tener una alimentación parecida a la anterior con harina, como por ejemplo si uno quiere comer una pizza, empanadas, tartas o galletitas que parezcan de harina, aunque tengan el formato ese, ¿no? Claro. Buscando cómo se unen las mezclas. Se hace una premezcla con esas harinas de fécula de mandioca con arroz y con fécula de maíz, maicena, y también usan polvo de hornear, y se trata de hacer lo que se consumía antes, pero con estas harinas que no contienen gluten. Muy bien. Siguiendo la conversación, me pregunto, y te pregunto, ¿cómo es entonces la alimentación, la dieta para un celíaco? Bueno, tenemos que tener en cuenta que el paciente con celiaquía debe alimentarse con toda la variedad que pueda. Entonces, empezando alimentos que están en verde, que no tienen ningún problema, que no tienen trigo, avena, cebada, centeno, las carnes, huevos, quesos, lácteos, frutas, verduras y las harinas que nombramos anteriormente, fécula de arroz, de mandioca y de maíz. La polenta, el arroz, también como cereales. La polenta también, porque es harina de maíz. La otra maicena es fécula de maíz. Ajá, harina de maíz, sí. Exactamente. Bien. Esos son los alimentos que son seguros, sin TAC. Luego los alimentos que son dudosos, los que vendríamos a ser amarillo, son todos los procesados, como dijimos, la yerba, el cacao, la mayonesa, todo lo que sea enlatado, lo que haya sido procesado y esté en cajita, este tipo de alimentos como los flanes. Mismo, porque por ejemplo tenemos gelatinas y flanes, conocemos las marcas que no vienen en esta propuesta, sino son mucho más coquetas. Sí. Esas no aparece el elemento, el símbolo sin TAC. Hay que tener mucho cuidado. O sea, leer cuidadosamente todas las etiquetas. Bueno, e invitarlos a aquellos que no conocen, porque los que sí son celíacos ya saben, consultar a la Asociación de Celiaquía Argentina. Sí. Bien. Allí van a encontrar mucha información, listado la guía de alimentos y medicamentos sin TAC, que es anual, que todos los años se renueva, y también recetas. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Un tema para seguir dialogando, en el sentido de que hay mucha gente que puede comenzar a tomar conciencia de estas cosas. Exactamente. Nuestra nutricionista nos ha traído realmente hoy una charla espectacular para prevenir la celiaquía, porque ¿por qué no comenzar a prevenirla? Dejando de lado un poco el trigo, ¿está bien? La avena, la cebada y el centeno. Muchísimas gracias. Gracias a Silvana. ustedes, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos entre nosotros. Y a ustedes por hacerme sentir en mi casa. Ay, gracias. Seguimos entre nosotros.